Primera pregunta, profesor, ¿qué cosa es sobre evolución? Profe, a ver, ¿qué tienes que saber de evolución en los exámenes que nos han venido? Uno, el nombre de la teoría y dos, el autor de la teoría. Profesor, comenzamos siempre en orden cronológico. El primer, pro- el primer profesor evolucionista, escucha el dato, el primer evolucionista fue mi amigo Lamarck. Lamarck hizo una obra. Recuerda que tiene que recordar la obra. Lamar, profesor, hablamos de sus teorías. En unos libros la teoría se puede llamar como teoría transformista. Profe, transformista. ¿Ok? Profe, en otra literatura se puede hablar como teoría de la transmisión de los caracteres adquiridos. Profe, Lamar, ¿qué hizo? Un libro. ¿Qué libro? Acá está. Filosofía zoológica. Lamar habló de qué? De jirafas. Lamar habló de jirafas, ¿ok? Profe, de ahí viene mi causita, ¿quién? Charles Darwin. Charles Darwin, profesor, ¿qué cosa? Es otro evolucionista. Voy a colocar acá el número 2. Pero ahora lo que yo tengo que entender es también el libro. Oye, tranquilo, yo no he dicho la clave, salvajes, yo no he dicho la clave. Escúchame primero, escúchame. Y de ahí vamos a marcar la clave. Profesor, la teoría de la selección natural propuesto por Charles Darwin. Ahora, mucho cuidado por la vía real, porque si bien Darwin es el que hizo el libro, profesor Origen de las Especies, pero se le considera también a Wallace como coautor. Ojo, no quiero decir que ambos trabajaron juntos, jamás, no trabajaron juntos. Ambos trabajaron en dos, te puedo decir, lugares diferentes. Darwin por Sudamérica y Wallace por la península de Malasia. Pero ambos llegaron a la misma conclusión. Por eso, en el examen vía real ya nos han venido. Si preguntan teoría de la selección natural, yo marco Darwin. Si no hay Darwin, marco Wallace. Mucho cuidado. Profesor, Darwin, ¿qué cosa observó? También eso vino en San Marcos. Observó pinzones y tortugas de la Galápagos. ¿Ok? Mira, cada personaje tuvo una observación de una especie. A curioso porque ya nos ha venido un examen, algo bien interesante, porque de Bryce es Mendelenista. Profesor, ¿por qué le conoce como mendelenista? Profesor, ¿por qué redescubre las leyes mendelianas? ¿Ok? De Bryce hizo un libro, profe, ¿cómo se llama su libro? Nunca olvide su libro, Teoría de la Mutación. Profe, y en su libro hablas de las observaciones que él ve en sus trabajos experimentales, profesor, con la onotera lamarquiana. Profe, ¿qué es la onotera lamarquiana? Te paso el dato, de Bryce es botánico. Profesor, de Bryce es botánico. Por eso la onotera lamarquiana, ¿qué cosa es? Es una plantita. Profe, y de Bryce ahí aporta algo para la biología que se llama, introduce el término mutación. O sea, de Bryce dice que la mutación es el principal factor evolutivo. Mira, interesante. De ahí viene la última teoría, profesor, que se llama la teoría sintética de la evolución. Profe, no había clave, es que esta teoría se llama también la teoría neo-darwinista. Esta teoría de neo-darwinista, profesor, o teoría sintética de la evolución, fue planteado por mi causita, Teodosio Domzhansky. Oye, Teodosio Domzhansky también hace un libro. Profe, el libro Teodosio Domzhansky se llama La genética y el origen de las especies. Profe, ¿qué? Genética y el origen, y el origen, y el origen, profesor de las especies. Profe de las especies. Profe, si tú observas todos los cuadritos que hemos hablado, todos hablan de una especie en específico, la mar jirafa, Darwin Pinson, tortuga de la Galápagos, de Bryson, notera lamarquiana. Profe Dosansky, él habló de mosca de la fruta. Sí, él hizo experimentos en la mosca de la fruta. Y ojo, eso ha sido pregunta de San Marquitos. Mira qué interesante. Entonces, profesor, yo ya tengo, se puede decir, una relación bastante interesante de cada teoría con algunas características particulares.
Entonces conmigo la pregunta sería, ahora sí, según lo expuesto, ¿cuál crees que sería la clave? Ahora sí, clavetea. Y vamos a ver tu plan. Según lo expuesto, ¿cuál sería tu plan? A ver, acá me dice profesor Lae. Vamos a ver, ¿ya? Ustedes me dicen Lae. Profesor, yo tengo entendido que la mar es herencia de los caracteres adquiridos. ¿Bacán? Listo. Profesor de Bryce es mutacionismo. Perfecto. Darwin es selección natural. Y Don Sansky, neodarwinismo. Profesor, entonces sería 1 la B, 2 C, 3 D. Profesor, efectivamente. Muy bien, hijo. Ingresaste después de 400 años. Felicidades. La clave es la E. ¿Ok? Vamos a hacer esto. O sea, primero la pregunta, yo hago una explicación previa y marcamos la clave. ¿Te parece? Lo hacemos ordenado. No te adelantes, porque tal vez hay algo adicional que te quiero comentar que podría cambiar tu clave. ¿Ya? Entonces, por favor, no te adelantes. Cuando hablamos nosotros, profesor, de Lamarck y Darwin, hay que entender algo muy interesante. Un alumno me dice, profesor, Lamarck habló de jirafas, correcto. ¿Qué dijo Lamarck de jirafas? Dos cosas que debes recordarte de mi cosita Lamarck. De mi cosita Lamarck, tú debes recordarte, uno, profesor, son sus leyes. La ley, profesor, del uso y desuso, y la ley de los caracteres adquiridos, profesor, hereditario. Profe, ¿cómo que es eso de la ley del uso y desuso? A ver. Lo que la mar indica, profesor, en su ley, mira acá la jirafita, es que la jirafita dice que al comienzo tenía el cuello corto. Profesor, entonces la jirafita va estirando su cuello para conseguir el alimento. O sea, profe, lo que usted me está mencionando acá es un factor que se llama la necesidad crea el órgano. Escucha bien, ¿ah? Estoy hablando bien claro. La necesidad, profesor, ¿qué cosa? Crea el órgano. Profesor, ok. O sea, la necesidad crea el órgano, correcto. La necesidad de comer, profesor, va a condicionar que el pollito de la jirafa crezca. La necesidad crea el órgano. O sea, profesor, ahora la jirafita su cuello creció, correcto, pero ahora entiende algo. Este carácter adquirido, que es el cuello largo, tiene que heredarlo. ¿A quién? Al bebé. O sea, este carácter lo tiene que heredar a la descendencia. Ok. Por eso se llama los caracteres adquiridos hereditarios. De modo que esta característica que en el tiempo, profesor, y hoy en día todas las jirafas puedan presentar que cuello, el cuello alto. Mira qué curioso es esto. Qué bonito. Profesor, ¿van bonito? Bacán. Ahora vamos a hablar un poquito del neodarwinismo. Profe, pero yo no entiendo a Darwin. Lo vamos a hablar con jirafas, ¿te parece? Vamos a hablar Darwin con jirafas. Profesor, según Darwin, había una variedad de jirafas. Había jirafas de qué? De cuello corto. Había jirafas, profesor, de cuello mediano, pero había jirafas de cuello largo. O sea, Darwin siempre hablaba de la variabilidad. O sea, hay muchas jirafas y todas tienen características diferentes. Profesor, ¿acá qué existe? Acá existe lastimosamente lo que se denomina la lucha por la supervivencia. ¿Qué cosa quiere decir, profesor? Que si bien es cierto la naturaleza tiene características, estas características van a ser favorables para algún tipo de especies, no para todos. Por eso significa, si la comida, profesor, ¿qué cosa? Está en el lugar alto, o sea, la comida está en una posición alta, entonces la jirafa de cuello corto son las que no tienen las características ventajosas. Entonces la jirafa de cuello corto en el tiempo poco a poco comienzan, ¿qué cosa? A morirse. Y ahora entiende algo, si una jirafa no come, si una jirafa no se alimenta, entonces no se desarrolla. Acá existe algo, lo que Darwin mencionaba, ¿qué cosa? La reproducción diferenciada. Profesor, ¿qué? Mire el concepto de Darwin, ¿ah? La reproducción diferenciada. Profe, ¿cómo que la reproducción diferenciada? Obvio, pues, diferenciada. ¿Qué cosa quiere decir? Como había, ¿qué cosa? Poco alimento para jirafa de cuello corto,
Profesor, entonces lastimosamente ella no se alimenta, entonces no va a poder, ¿qué cosa? Tener sexo. Correcto, Diego. Eso es lo que mencionaba Darwin. Obvio, pues si no como, no me alimento, entonces no voy a poder tener sexo. Entonces, si no voy a poder tener sexo, las características menos las cosas van a tener sexo. Profe, el examen de admisión es una selección natural. O sea, los que ingresan supuestamente son los más aptos. Y según el concepto de Darwin, merecen y deben, por necesidad biológica, tener sexo. Profesor, ¿y si no ingreso? No mereces tener sexo, pues hijo. No mereces tener sexo y mereces que tu especie se extinga. Así, del punto de vista biológico, funcionan las cosas. Interesante. Profe, entonces los que sí merecen tener sexo van a tener descendencias y al final voy a presentar una población evolucionada. Hola, qué bonito, qué interesante la situación. Ahora, con lo expuesto, ¿cuál sería la clave? A ver, acá los parroquianos dicen la C. Vamos a la C, dice. Profesor, dice, a ver, ¿qué? Y Lamarck es el autor de la teoría denominada, según Susse, herencia de los caracteres adquiridos, ¿ok? Donde propone como mecanismo de medio ambiente la ley del uso. No hay otra clave. Pues no, ok, está bien, muy bien, hijo, excelente. La C de casita. ¿Estamos bien? Perfecto. Continuamos. Estamos bien. Oye, ¿cuántos son en el repaso? Déjame ver esta información. Somos 98. ¿Cuántos me están escribiendo menos de 10? O sea, el resto participas. Espero que ingreses. ¿Ok? Participa, Pecholo, participa. Tienes que participar. Si no, estamos mal. Ok, siguiente pregunta. Vamos conmigo, escúchame. Primero la teoría. Y de vamos a hablar qué cosa? De la clave. Profe, las preguntas son bastante fáciles. Es que sí, Villarreal, pues hijo. Villarreal es una universidad que se caracteriza no por la complejidad de preguntas, sino por la rapidez que lo tienes que hacer. En Villarreal son 50 preguntas. ¿Qué cosa? En 1 hora y media, cholo. Entonces, y encima te lo fraccionan qué cosa por bloques. Por eso tienes que hacer. Profesor, a ver, Darwin. Profesor, ¿qué tengo que recordar con eh, de él tengo que recordar lo siguiente. Profesor de Darwin, ¿qué tengo que recordar? Yo te lo había mencionado. Cuando escuches la palabra selección natural, tú vas a marcar dos claves. Tú vas a marcar Darwin y vas a marcar Wallace. Profe, las dos están en las preguntas. La dos está en la pregunta, marca las dos. Profe, de Darwin, marca Wallace, huevón, marca Wallace. Muy bien, Jennifer dice que el internet está que se pone lento. Pregunta, ¿es mi cerro o es el cerro Jennifer? Ahora tengo ese problema. No sé, pregunta, ¿es mi cerro o es tu cerro? ¿Es mi cerro? ¿O es nuestros dos cerros? A ver, pero el resto sí escucha normal o solamente yo y Jennifer que vivimos que en Cono es el problema. Sí, es un problema vivir qué cosa en el Cono, hijo. Es un problema. Ah, ya, o sea, es para todos, para todos. A ver, vamos a ver la manera. Es mi cerro, es mi cerro. Ok, déjame ver el caso. Ahorita voy a ver si podemos solucionar algo con el problema de mi cerro. ¿Ya? Eh, Naomi dice su mega. Dice. O sea que está robando internet. He llamado acá a ver a los chiquitos que nos apoyen para ver si podemos solucionar esto. ¿Ok? A ver, dame un toque. Prima,
A ver, vamos a ver si nos conectamos a otra línea, ¿ya? Dame un toquecito. Ya, chiquito, es hermoso, bello, precioso. A ver, me van a confirmar qué cosas si se siguen entrecortando, ¿ya? Si siguen entrecortando, es un problema de estar en cono. Dice, ya, ahora sí. Acá hay una queja. No te preocupes, no creo que se nos falle ahora. Vamos a continuar, ¿ya? Si pasa algo, me pasan la voz. A ver, te estaba comentando. Cuando hablo yo de teoría de selección natural, estamos quedando bien claro porque recuerda que este tema ya no vamos a volverlo a ver. Por eso escucha bien. O sea, ya no se va a volver a hablar de evolución en los próximos repasos. Entonces estamos hablando no solamente de la pregunta, sino de lo que pueda venir. Profesor, cuando me pregunten sobre selección natural, hemos quedado bien claro. Profesor, ¿yo qué marco? Darwin. Si hay Wallace, marco Wallace. Si hay los dos, marco los dos. Si hay uno de ellos, marco solo uno de ellos. Punto, se acabó. Profe, pero el que le hizo el libro, sí, el que hizo el libro fue Darwin. Darwin hizo el libro, profesor, que tú tienes que recordar, que se llama Origen de las especies por mecanismos de selección natural. Ese es el libro que hizo Darwin. Profe, ¿qué especies observó? Pinzones y tortugas de las Galápagos. ¿Ok? Darwin habló de la famosa lucha por la supervivencia. Profesor, ¿y quién sobrevive en el tiempo? El más apto. ¿Ok? Entonces hablamos de la supervivencia del más ventajoso, más apto. Lo curioso de esto se puede decir es dos cosas. Es que Darwin hace todas sus, se puede decir, conclusiones a base de una teoría. Esa teoría, profesor, ¿qué cosa? Fue expuesta por Malthus. Profesor Thomas Roberto Malthus hace un libro interesante que se llama Ensayos sobre el principio de la población. Malthus, profesor, indica la llamada catástrofe malthusiana. La catástrofe malthusiana se va a dar cuando existe mucha población, profesor, y la producción de alimentos es escasa. Mientras que los alimentos abundan, no hay ningún problema, pero cuando los alimentos comienzan a escasear, ahí va a haber una catástrofe malthusiana. Eso Darwin lo lleva a su libro. Por eso Darwin menciona la famosa lucha por la supervivencia, porque los recursos no hay para todos. Otro dato interesante, esto te lo presento acá, una pequeña biografía de Wallace. Y ojo, escucha lo que dice Darwin de Wallace. Escucha lo que dice Darwin de Wallace. Darwin de Wallace dice, jamás vi coincidencia más impresionante. Si Wallace tuviera mi borrador escrito en el año 1842, no habría podido realizar un resumen mejor. En castellano, Darwin mismo estaba diciendo que Wallace había llegado a las mismas conclusiones que él. Y ojo, que no trabajaron juntos, trabajaron por separado. Profe, pero seguro se comunicaron. Claro, pero en el tiempo de Darwin había WhatsApp, seguro. Había correo electrónico. Pues sí, sí, seguro Wallace hizo un TikTok. Hizo un TikTok y, puta, y Darwin le puso me gusta. Lógico, pero no. Hicieron una batalla ya, pero ya. Hicieron una batalla, pero vamos, ya. Seguro, pues, seguro, pero entonces se entiende, pues ambos chambearon y lo único que podrían hacer es mandarse cartas y vaya, que una carta llega a otro destino, hasta que era días, era que meses, ¿ok? Lógico, es imposible. Por eso
que ambos partieran de los mismos conceptos fue algo bastante impresionante. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es la clave parroquial? Súper sencillo, ¿ya? Excelente, me encantas, me encantas. Muy bien, me gusta que estén participando, malditos participen. El aprendizaje es participativo, no existe aprendizaje sedentario, eso no existe, la neurociencia no indica esto. ¿Quieres aprender algo, maldito? Tienes que participar. Si no, no hay nada, nene, no hay nada, eso ya está comprobado. Hablemos, profesor, un poquito de la teoría de mi causita, profesor Alexander Oparín. Vamos a hablar acá, te voy a dar la introducción. Profesor Oparín, un bioquímico ruso, profesor, propone algo muy curioso que se llama la evolución química de la materia. Profesor, ¿qué? Evolución química. Profe, pero ¿por qué Oparín habla de evolución química? Qué interesante. Porque a Oparín le mencionan cuál es el origen de la vida. Y Oparín dijo que el origen de la vida se ha dado acá en la Tierra. Pero Oparín, no ha habido vida antes en la Tierra, es que ha habido una evolución química. Por eso la teoría de Oparín se le llama la teoría, ¿qué cosa? Quimiosintética. La teoría quimiosintética. Profesor, la teoría quimiosintética, o también conocido como la teoría bioquímica. Ah, ok. O sea, la teoría quimiosintética o bioquímica. Esta teoría quimiosintética o bioquímica dice que la vida surge por plena evolución química. Pero acá hay algo fundamental, ¿ah? ¿Por qué? Porque si tú analizas, escúchame bien, los seres vivos, profesor, sí, los seres vivos están formados de materia orgánica. O sea, los seres vivos, profesor, que son moléculas orgánicas. Ok, los seres vivos son moléculas orgánicas. Profe, y obvio, hace 800 años, profesor, ¿qué existió en la atmósfera? Moléculas inorgánicas. Profe, pero ¿por qué moléculas inorgánicas? Porque, obvio, son las más sencillas, ¿ok? Son las menos complejas. Entonces, Oparín, ¿qué cosa? Rompe un paradigma, inorgánicas. Profe, ¿por qué? Porque Oparín dice algo, que las moléculas inorgánicas evolucionaron en moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas evolucionaron para formar el ser vivo. La lógica es clara, ¿no? Pero ahora la pregunta es comprobar si es posible que una molécula inorgánica pueda formar una molécula orgánica, porque recuerda que eso solamente lo hacían los seres vivos. Los seres vivos somos capaces de moléculas inorgánicas formar moléculas orgánicas. Un ejemplo, las plantas, cuando hacen fotosíntesis. Pero hacerlo esto sin la presencia de un ser vivo era pues descabellado. Hasta que vienen dos causitas. A ver, yo siempre pregunto esto. Mira la Fotex. Dime quién es el profe, porque uno es el profe, el otro es el alumno. ¿Ah? Profesor, ¿quién es el profe? Tú solamente mira, escanea la fotito. ¿Quién es el profe? El profe Surey, pues. Por eso la literatura dice esto. Miller, bajo, profesor, te puede decir la tutela, bajo de las indicaciones de Urey, porque Miller es el alumno, Urey es el profe. Ambos personajes confeccionan esto de acá. Profesor, no entiendo. Esto se denomina el aparato de Tesla. Ojo, el término no está en el libro de ese Previ, pero de todas maneras te lo comporto. Aparato, profesor de Tesla. El aparato de Tesla, profesor, tiene una misión. ¿Qué cosa? Disimular las condiciones atmosféricas en el tiempo de Oparín para poder ver si se puede generar moléculas orgánicas en esas condiciones adversas. Eso, eso es el aparato de Tesla. Profesor, vamos a dar un repaso de qué condiciones necesitamos para formar moléculas orgánicas. Primera condición, necesitamos, dice, alta temperatura. Ok, ok, ok. Profe, ¿cómo se logró esto? Acá está, pues, ¿no? Hirviendo el agua. Yo hiervo el agua, profesor, por acá viene el vapor del agua, por la flechita. Entonces, vapor de agua caliente, temperatura. Listo, check. Check.
Profe, segunda condición mencionaban descargas eléctricas. Ok. Y por eso, ¿qué cosa se le coloca? Y por eso, ¿qué cosa se le coloca? Descargas eléctricas. Y por eso, ¿qué cosa se le coloca, profesor, al balón? Se le coloca eléctricas. Electrodos, profesor, y se le bombardea con milivoltios. Profe, no entiendo. Fíjate, pues, acá está Miller, mira. Es lo que está haciendo, profesor, a su aparato de Tesla hasta que le mete descargas eléctricas. Profe, esas condiciones trataron de reproducirlo estos dos autores, correcto. Y adivina qué, Cholo. Adivina qué. Se formaron moléculas orgánicas. O sea, Mille y Dure sintetizaron moléculas orgánicas, ¿qué cosa? En el laboratorio. Loco, ¿no? Locazo. Es una experimentación de una teoría, profesor de mi causita o París. Listo, ahora sí creo que la pregunta es súper sencilla. ¿Cuál es la clave? Creo cuando uno tiene la teoría, la respuesta es inmediata, ¿ya? Ojo, en la pregunta de Villarreal, tú no debes demorar qué cosa más de un segundo en marcar biología. Si vas a salud son como 8, si vas a otro curso son como 6. Entonces ahí tienes en 2 segundos, 3 segundos ya tres preguntas hechas. ¿Ah? Villarreal no es complejo. En Villarreal tienes que ser rápido. No hay otra, Jennifer. Villarreal tiene que ser rápido. ¿Ah? Acá es la rapidez lo que logra tu ingreso. Profe, ojo, va a depender mucho, Diego, a qué carrera vas, ¿no? En quema de ingeniería creo que son 2. Son 5 segundos, sí, que te vas a demorar, Nixie. 5 segundos en hacer biología. Suficiente. ¿Para qué más? Vamos a seguir. Profesor, la número 5. Escúcheme algo. Vamos a hablar de atrás. Así, Diego, como tú, precoz. Escúchame. Profe, cuando hablamos de origen de la vida, vamos a hablar de un origen de vida especial. Profe, ¿qué cosa quiero decir esto? Hay un concepto que se llama la biogénesis. Escucha, la biogénesis. ¿Ok? Biogénesis. Profesor, no entiendo. ¿Cómo que biogénesis? A ver, lo que pasa que se pensaba que la vida no venía de la nada. Recuerda que hace 800 años la gente decía que la vida venía de carne podrida. Y ahí había autores que dudaban de eso, ¿no? Entonces, como dudaban de eso, dijeron, miércoles, no creo que venga de carne podrida. Obvio, la vida que surge de carne podrida lo dijo Aristóteles, como dice Nixie. Entonces, ellos pensaban que había otra forma de generación de vida. Entonces, comenzaron a hacer experimentos. Vamos en orden cronológico. El primero de ellos fue mi causita Rey. Profesor, se decía que las larvas de la carne podrida, o las larvas, profesor, que aparecían en la carne podrida, venían de la misma carne podrida. Entonces Rey decía, no, esa vaina no es así. Entonces hizo su experimento, profesor, sobre gusanos y demostró que las larvas, Rey demostró que las larvas, profesor, ¿de dónde vienen? Las larvas vienen, profesor, ¿de dónde? De los huevos de las moscas. Obvio. Las moscas dejan huevitos y estos huevitos, ¿qué cosa me forman? Profesor, larvas. Entonces no es que las larvas vengan en la carne podrida. Entonces eso es lo que hizo mi causita Rey. Después vino mi causita Spagnansani. Spagnansani lo llevó al nivel microbiológico y eso es algo muy importante que ha venido en el examen. Los experimentos de Reddy Los experimentos de Reddy son macroscópicos. Los experimentos de Reddy son macroscópicos. Quiere decir que tú puedes ver, la larva puedes ver. Mientras que los experimentos de Spagnansani, que está acá mi causita Spagnansani, y mi amigo Pasteur, profesor, ¿qué cosas son experimentos basados en la microscopía? Microscópicos. Quiere decir, profesor, yo para comprobar la eficacia de estos experimentos, tengo que ver microorganismos. Esa es la diferencia, por si acaso. Comenzamos el primer trabajo microscópico de Spagnansani. Profe, ¿qué cosa hace él? Él menciona, profesor, que la contaminación del caldo se debe a microorganismos que están en el aire.
Antes los caldos se dejaban abiertos y se contaminaban. Entonces él dice, no, la contaminación no se da de... La contaminación, profesor, ¿por qué? Se da porque el caldo se contamina con el aire. ¿Por qué, profesor? Porque en el aire encontramos bacterias, encontramos microorganismos. Oye, qué interesante. Entonces, él menciona lo siguiente, profesor, microorganismos en el aire. Él dice que el aire tiene microorganismos. ¿Quién? España-Sano. Mi Causita Pasteur quiso ir a otro nivel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, profesor, que estamos hablando de microorganismos en el aire, pero ¿cómo comprobar que esos microorganismos no son los que contaminan? Entonces, Pasteur hizo algo curioso. En esos tiempos se hablaba de una fuerza que generaba la vida y esa fuerza se llama entelequía. La entelequía es una fuerza vital, es un soplo divino, ¿ya? La entelequía. Entonces, lo que Pasteur quería saber o quería hacer es hacer un experimento donde la entelequía sí entre, o sea, la entelequía entre como fuerza, pero que no entre microorganismos. Interesante. Entonces, si yo doblo un matraz, la entelequía, como es una fuerza, puede entrar, ¿ok? Entonces, el doblar el matraz es algo para que la entelequía entre. Si bien es cierto, puede entrar en un matraz recto, bacán, pero ¿por qué lo dobló Pasteur? Lo dobló para que los microorganismos se quedaran atorados, atorados. ¿Qué cosa? En el codito. Porque por fuerza de gravedad, todos los microorganismos, profesor, se van a quedar atorados acá. Mira qué interesante. O sea, profesor, el doblar el cuello en forma de U fue una estrategia de Pasteur para que se quedaran microorganismos, pero entrara en la entelequía. Excelente, profesor. ¿Y Pasteur qué cosa comprueba? Obvio, comprueba que los microorganismos contaminan el caldo, cosa que ya lo había dicho Spallanzani, pero lo hace de una manera más interesante. Profesor, y Pasteur plantea la teoría de la biogénesis, donde indica que todo ser vivo, profesor, ¿qué cosa? Proviene, profesor, de otro preexistente. Todo ser vivo proviene de otro preexistente. Preexistente. Muy bien. Eso es lo que dice mi causita Pasteur. Todo ser vivo proviene de otro preexistente. Sencillo, súper fácil. A ver, sorpréndeme tú, ¿cuál sería la clave? Ah, tú no debes dudar de una pregunta de biología. Lo máximo que puedes dudar a estas alturas de partido es de tu sexualidad. Pero de ahí no puedes dudar un tema biológico. Imposible. De tu sexualidad sí duda. Eso podemos hacerlo, pero no. Tras haber demostrado la inexistencia del principio vital, Francisco Rey llega a la conclusión que la vida surge de la vida ya existente. Tienes toda la razón. Aunque Rey no habló de teoría de la biogénesis, él ya pensaba que la vida surge de otra forma de vida. ¿Ok? Excelente. Entiéndeme esto. No todos creyeron en evolución. Había gente que pensaba, profesor, que los animales eran inmutables. Inmutabilidad. Profesor, no entiendo. O sea, había gente que pensaba que las especies humanas, las especies animales no cambian en el tiempo. Son inmutables. O sea, no hay evolución. Pero había una gente que sí, profesor, hablaba del tema evolucionista, que nosotros venimos de un ancestro en común. Y este ancestro en común en el tiempo comenzó a formar, ¿qué cosa? Una diversidad de especies. O sea, sí hubo un cambio en el tiempo. Y esos son los llamados evolucionistas. Mientras, profesor, que los fijistas, profesor, hablaban de la inmutabilidad de la especie. Profesor, pero
loco, ¿no? Profesor, lo que pasa es que el fijismo se fundamenta en el creacionismo. O sea, quiere decir que creían mucho en Dios y por eso pensaban que la evolución no existía. Profe, qué loco, dos autores, Linneo y Cuvier. Linneo, padre de la taxonomía, Cuvier, padre de la paleontología. Profe, paleontología, sí, restos fósiles. Profe, ¿cómo un paleontólogo va a creer que las especies no cambian en el tiempo, se están desenterrando, qué cosa, dinosaurios? Es por eso mismo. Porque Cuvier cuando desenterraba miraba una especie, desenterraba y miraba otra especie totalmente diferente. ¿Quién va a pensar que ambas especies se relacionan en el tiempo? Obvio, él inclusive mencionaba el que origina, profesor, las especies es Dios. Por eso él menciona la creación divina de las especies, profesor, después de grandes cataclismos. Ah, ok, ok, ok. O sea, ¿qué es lo que mencionaba, profesor? Eh, ¿Qué es lo que mencionaba Cuvier? Que cuando había una catástrofe, obvio, ha habido catástrofes, ¿ah? A nivel, ¿qué cosa mundial? 5 catástrofes. La última fue de los dinosaurios, el de meteorito. Después de una catástrofe, profesor, venía Dios y generaba nuevas especies, creación divina de las especies ante las catástrofes. Eso mencionaba Cuvier. Qué locazo, ¿no? O sea, que Dios viene y genera nuevas especies. Profesor, eso se llama el catastrofismo. Profe, escucha, algo muy interesante. Profesor, en contra del catastrofismo, en el punto de vista, profesor geológico, profesor, está el uniformismo. Si te preguntan vía real, profesor, ¿quién contradice el catastrofismo? Clave uniformismo. Profe, autor, Hutton. ¿Y Hutton qué cosa es? Es un geólogo. Geólogo. ¿Ok? Mira, interesante. Ahora sí, ya tenemos la cosa bastante clara. ¿Cuál es la clave? Ok. Profe, volvemos a la misma pregunta, pero es otra pregunta. Yo te dije que estos personajes hicieron esto. Moléculas inorgánicas hicieron de moléculas inorgánicas, formaron moléculas orgánicas. De moléculas inorgánicas, formaron moléculas orgánicas. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son esas moléculas inorgánicas que utilizaron en su experimento? Fue lo que mi causita Oparín, profesor, lo propuso. ¿Y cuáles son? Vamos a mencionarlo en nombres. Profesor, tenemos al llamado metano, metano, profesor metano, listo, acá está el metano. Tenemos al amoníaco, amoníaco, y acá está el amoníaco. Tenemos a los hidrógenos, hidrógenos. Y el último, no seas maleado, no me digas que no te recuerdas, profesor, ¿qué es? El agüita. O sea, profesor, ellos mencionan eso. Mencionan que yo voy a utilizar los componentes que Oparin pensó que había en la atmósfera primitiva y con eso voy a generar moléculas orgánicas y bingo, lo hicieron. A ver, teniendo ese concepto teórico, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Correcto, mucho cuidado con los numeritos de abajo. La clave es la 3, ¿ya? Entonces, bastante cuidado, estamos hablando bien claro. CH4, H2, NH3, H2. Bien, excelente. Profesor, cuando nosotros hablamos de ser vivo, acabamos evolución, hablamos de ser vivo. Una característica del ser vivo, profesor, es la llamada homeostasis. La homeostasis, profesor, en pocas palabras, es el equilibrio interno. Profe, ¿qué? El equilibrio interno. Dice que todos los parámetros internos tienen un rango, ¿qué cosa? Biológico. Entiende, cuando uno habla, un ejemplo, de frecuencia cardíaca,
Muchos de nosotros pensamos, profesor, que la clave es 70. Falso. La frecuencia cardíaca, si bien es cierto, es 70 latidos por minuto, pero el decir que solamente es un número, un valor, está incorrecto. La frecuencia cardíaca está entre un rango. Y mientras que esté dentro de ese rango, profesor, es biológico, es normal. Profe, ¿y por qué la frecuencia cardíaca está dentro de un rango? Es que eso es su equilibrio interno. O sea, siempre todos los valores fisiológicos, anatómicos, profesor, van a tener un rango interno. Y dentro de ese rango estamos en equilibrio. Profe, ese equilibrio biológico, ¿cómo se llama? Se llama homeostasis. La situación funciona así. Profe, ¿me puede poner un ejemplo? Claro, Chol. Mira, ¿qué pasa si hoy en la mañana has desayunado? Yo sé que tu vieja no te quiere, obvio, por eso no te prepara desayuno. Supongamos que te quiere. Profesor, si en caso te quisiera tu madre, profesor, tú en estos momentos tienes altos valores de glucosa. ¿Por qué has desayunado? Lógico. Profe, ¿y esos altos valores de glucosa, qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que disminuirlo porque la glucosa tiene que estar dentro de un rango, correcto. Entonces tu cuerpo va a hacer algo para que eso disminuya. Entonces, escucha, ¿qué cosa va a pasar a nivel pancreático? A nivel pancreático, profesor, ¿qué? Se va a liberar insulina, ¿ok? ¿Y la insulina qué cosa hace? Va a cumplir diversas funciones la insulina. La insulina, la función general es que disminuye la glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Va a hacer que las células del cuerpo absorban glucosa. O sea, van a hacer, la insulina va a hacer que las células corporales, ¿qué cosa? Ingrese glucosa. ¿A dónde? A las células corporales. Eso hace la insulina. Por eso la glucosa en la sangre disminuye. Ah, ok, ok. O sea, la insulina me regula, profesor, los niveles de glucosa en la sangre. Correcto, efectivamente. Profe, pero ¿qué pasa lo otro? Vamos a la realidad, porque tu vieja no te quiere, hay que ser sincero. Cuando estabas en primaria te mandaba tu lonchera. En kinder, puta, no, es impresionante la lonchera de un bebé. Y en secundaria ya te da tu sol y con tu sol pide que cosa que compres tu comida y encima tu pasaje y encima pide que ahorres. Sí, 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 así suele pasar, ¿no? Suele pasar. Y en pre ya ni siquiera se acuerda de ti, pues hijo, ya ni siquiera sabe tu nombre. O sea, que si comes o no comes y es un tema que cosa personal. Suele pasar así. Profe, entonces, obvio, no has desayunado, Pecholo. No has desayunado, tú eres pobre. Entonces, hijo, tú no tienes glucosa en la sangre ahora. Has comenzado la clase de biología sin glucosa, sin glucosa. ¿Ok? Entonces, entiende. Si yo no tengo glucosa en la sangre, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Homeostasis. ¿Qué cosa quiero hacer? Profesor, tiene que aumentar la glucosa en la sangre. Profe, pero si no he comido, esa es la chamba del glucagón. El glucagón, ¿qué hace? Se va, ¿qué cosa? Al hígado y hace que el hígado libere glucosa. O sea, profesor, mi hígado almacena glucosa, correcto. Y hace que el hígado libere glucosa, porque tú tienes que mantener, ¿qué cosa? Una homeostasis, un equilibrio interno. ¿Me entiendes? Así funciona esto, ¿correcto? Listo. A ver así. ¿Cuál es la clave? Escucha el término, límites compatibles con la vida. No hay otro, pues, equilibrio. Muy bien. Avioncito. Profe, yo me voy a la playa. Correcto. Bueno, imaginario porque tú ni siquiera sales a la playa, ni siquiera sales a la casa, ni siquiera sales a la casa, ni siquiera vas a comprar porque no tienes plata. Entonces, hay que poner algo imaginario. Profe, si yo me voy a la playa, va a ocurrir dos cosas. Interesante. Profesor, vamos. Profesor, acá yo tengo un individuo en la playa. ¿Ok? Listo, ya está. Individuo en la playa. Voy a tener, ¿qué cosa? Dos observaciones. Uno, dice el profesor que la biología, ante un estímulo, siempre hay una respuesta. Profesor, el estímulo es el sol, ¿ok? Este es el estímulo, el sol. Profesor, ¿qué cosa? Las radiaciones solares. Entonces, las radiaciones solares, profesor, van a caer al individuo.
Entonces el individuo, profesor, tiene que meter ¿qué cosa? Una respuesta. ¿Ok? Tiene que hacer una respuesta. Pero ahora yo tengo que analizar dos cosas. Uno, porque si la respuesta, profesor, ¿qué cosa? Es inmediata. Profe, no entiendo. ¿Cuándo va a haber una respuesta inmediata? Una respuesta inmediata va a haber cuando, profesor, ¿qué cosa? Ahí está. Una respuesta inmediata va a haber cuando mi estímulo es temporal. Mi estímulo, profesor, es transitorio. Profe, no entiendo. Un ejemplo. No, Diego. Ese tema de bronceado, hay una discusión. ¿Por qué? Porque si me voy a la playa y me tiro ahí, qué cosa, profesor, qué cosa, y estoy unos minutos ahí, unos minutos, lo que te vas a hacer no te vas a broncear, Diego. Lo que tú te vas a hacer, te vas a enrojecer, profesor, y vamos a tener dos cosas acá que te puede aparecer en la espalda, y obvio, a muchos de ustedes lo ha aparecido en la espalda, ¿qué cosa? Ampollas. Porque obvio, ¿qué cosa? El estímulo ha sido inmediato, fuerte, brutal, entonces el cuerpo reacciona, ampollas. Profe, pero ¿cuándo me llevo a broncear? Tú te bronceas, pues hijo, cuando estás en la playa, pues una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿ok? Entonces ahí te bronceas. Profe, ojo, ahí te bronceas. Entonces, profe, para yo broncearme, entonces tiene que pasar algo, lógico. Para que tú te broncees, el bronceado, profesor, tiene que haber un factor fundamental que es mayor tiempo de exposición. Entonces, profesor, y cuando hay bronceado, significa que hay mayor tiempo de exposición. Entonces, ¿qué? Escúchame esto. El estímulo ya ha sido constante. O sea, el estímulo ya es permanente. Entonces, ¿qué significa? Que hay cambios a nivel estructural y funcional que me permiten la subsistencia. Profe, qué interesante. Profesor, entonces, cuando el estímulo es bastante intenso, abundante, entonces mi cuerpo se va a broncear. Pero, profe, ¿por qué se broncea? Porque hay un aumento de ¿qué? Hay un aumento de la melanina. Ese es diferente. Profesor, ¿qué? Sí, hay un aumento de la melanina. Profesor, ¿y cómo que melanina? Escucha. Profesor, la melanina es un pigmento que hay en la piel, la melanina. Y mientras más melanina eres, profesor, más negrito eres. Por eso, escucha, muchos de ustedes tienen el color diferente de piel. Hay algunas que son blanquitas, otras que son rosaditas, y obvio tú, ¿qué cosa que eres? Negro, pues hijo, negro. No sé si decirte color puerta, color chaufa o color de bolsita de emprendimiento, pero eres marrón, pues, eres marrón. Entonces, la situación es esto, cartón mojado podría ser. Profe, ¿entonces ser negro es malo? No, negativo. ¿Por qué? Porque es una respuesta adaptativa. Si tú te vas a África y miras las personas que no utilizan ropa, allá todos son negritos. Profe, ¿y cuál es el ventaja de ser negrito? Es que cuando eres negrito hay protección innata natural de la piel. Si tú quieres hacer un estudio de cáncer a la piel, entonces inmediatamente tu estudio tiene que ser en personas blancas. Profe, no, ese es racismo, yo quiero que sean negros. Ah, pero huevón, cáncer a la piel en negros. Anda a África, pues. Donde esos patas que no tienen polo, anda, pues, anda ahí, haz tu incidencia de cáncer a la piel, pero anda, pues. Profe, ¿por qué me dice eso? Que no se encontrar ninguno, pero no se encontrar ninguno. Punto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cáncer a la piel, pues porque tienen qué cosa abundante melanina en el cuerpo. Es un tema qué cosa adaptativo, lógico. ¿Me entiendes? Entonces, la situación es esa. Entonces, yo tengo ahí dos conceptos bien claros. Cuando yo me irrito y cuando yo me adapto. Profesor, la vez pasada una alumna me dice, profe, mi mamá me mandó a limpiar la casa. Correcto. ¿Y qué pasó, profe? Me salió ampolla en mi mano. Ok, ese es un tema irritativo. Y dos cosas, eso quiere decir que eres una maldita vaga. Profe, pero ¿por qué me está ofendiendo? Es que eres una vaga, pues hija. Porque si tú limpiaras la casa constantemente, entonces ese estímulo sería constante, ese estímulo sería permanente. Entonces tus manos se hubieran adaptado al estímulo de limpiar. Entonces significaría que tus manos, ¿qué cosa estarían adaptadas para agarrar una escoba, para agarrar qué cosa un trapeador, agarrar qué cosa un barredor?
Pero como tú no haces ni miércoles en la casa y tu vieja te mandó porque te castigó, por eso te aparecieron ampollas. ¿Me entiendes? Este es un tema adaptativo. Y en el caso tuyo es un tema que eres una vaga. Bueno, profesor, listo. 9. ¿Cuál es la clave? Correcto. Adaptación. Hablemos de reproducción. Lo que tú estás viendo acá se llama fisión binaria. Profe, no había clave. Ok. Todo porque me lo pides, Claudia. Por si acaso la clase está grabada, por recomendación de una persona ya vieja, escuchen la clase. ¿Por qué? Porque te soy sincero, el volver a escuchar la grabación ya es perder como 2 horas de tu vida. Entonces, mejor escuchas la clase, participa en la clase y ya no pierdes esas 2 horas tu vida volviendo a escuchar la clase de nuevo. Porque obvio la escuchaste. Entonces, lo mejor es escuchar la clase. ¿Ah? Hay alumnos que graban la clase y después dicen, no, ya después en la tarde lo escucho. Uno, que nunca lo escuchas en la tarde. Dos, profesor, que estás perdiendo 2 horas más que puedes haber estudiado otro tema ahora en la tarde. Entonces, eso depende de ti. De manera muy personal, yo en toda la clase de la universidad, maestría, posgrado, siempre escuchaba. Y entonces ya no repasaba, pues. ¿Por qué? Porque ya había escuchado. Si yo escucho bien, entiendo las cosas, entonces ya queda, ¿no? Queda en el cerebro. Profe, cuando hablamos de fisión binaria o bipartición, la fisión binaria o bipartición va a tener qué cosa, tres tipos, tres variantes, solo en el libro qué cosa de Villarreal figura. El primero que tú estás viendo acá se llama fisión binaria transversal. El primero, transversal. O sea, porque se va a dividir en esta parte de acá, en el eje más angosto. La parte de acá arriba, profesor, se llama fisión binaria longitudinal. Listo. Profesor, longitudinal. Gracias. ¿Y por qué, profe? Porque se divide a lo largo de el eje longitudinal del organismo. Profesor, muchas gracias, María. Y el último, profesor, se llama fisión binaria por estrangulación. Estrangulación. Mira qué interesante. Hasta ahí la situación estamos bastante bien. Profe, ya tengo las tres fisiones binarias. ¿Qué es lo que tengo que saber para examen? ¿Qué organismo lo hace cada una de ellas? A ver, fisión binaria transversal, tú vas a marcar bacterias paramecio. Ojo, ello está determinado, eso no hay que pensarlo, ¿ah? Bacterias paramecio. Profe, fisión binaria, ¿qué cosa? Transversal. Ficción binaria longitudinal, profesor, es una alga que se llama euglena. Es una alga que se llama euglena. Y la estrangulación, profesor, es un protozoario que se llama ameba. Por favor, eso sí tienes que recordar, porque ya viene esa aquí más, ficción binaria, ¿verdad? Entonces, yo ya marco la clave, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la clave, hijo? ¿Cuál es la clave? Claro, Peñaño. Euglena viridis, es un nombre científico. Ahí está. Profe, hay dos procesos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es cuando voy a formar una molécula grande. Si yo voy a formar molécula grande, ¿qué cosa significa? Que yo necesito, ¿qué cosa? Energía. Si yo voy a elaborar una molécula compleja, ¿qué significa? Que necesito energía. ¿Ok? Profesor, necesito energía. Profe, si yo utilizo la energía, voy a formar una molécula grande. Profe, si yo voy a destruir una molécula grande en pequeñas moléculas complejas, entonces esa producción o esa destrucción libera energía. Profe, cuando yo libero energía, eso se llama exergónico.
Es en el catabolismo. Si yo, profesor, utilizo la energía para formar moléculas, eso se llama energónico. Profe, ¿y cuándo marco qué cosa anabolismo? Cuando todo lo que tenga que ver con síntesis, generación de moléculas, génesis, anabolismo. Profe, ¿cuándo yo marco catabolismo? Cuando estamos hablando de degradación, desdoblamiento. Yo marco qué cosa? Catabolismo. Perfecto. Mira, la situación es bastante sencilla, bastante práctica. Dime, ¿cuál es la clave de la 11? Es un proceso de anabolismo. Profe, ¿por qué? Porque estoy haciendo qué cosa? Una gluconeogénesis, formación de glucosa. ¿Bacán? Listo, síntesis. Chévere. Cuando vamos a hablar de movimientos, tú tienes que recordar, profesor, tres movimientos. Un movimiento, tropismo, profesor Nastia. Profe, ambos son de vegetales. Entonces, si tú escuchas tropismo nastia, ese es vegetal. Si la clave no me da de vegetales, entonces no es la clave, ¿no? Tropismo es un movimiento, profesor, de orientación. ¿Ok? Si yo me oriento, me tengo que orientar hacia un estímulo. Te pongo un ejemplo, fototropismo. ¿A qué estímulo me estoy orientando? Al estímulo de la luz, fototropismo. Profe, si es positivo, me voy al estímulo. Si es negativo, estoy en contra del estímulo. ¿Bacán? Correcto. Nastia es un movimiento de apertura y cierre. ¿Quién hace nastia? La mimosa púdica, que es la llamada resentida, que es una plantita que cuando tú lo tocas, esa plantita se cierra, o la llamada Venus atrapamoscas, las famosas plantas carnívoras, ¿ok? Profe, pero si la clave no habla de plantas, me habla de otros tipos de células de arranque, yo marco taxia. Porque la taxia es un movimiento de traslación. Profe, un ejemplo. ¿Qué pasa si me voy a buscar la luz? Ok, voy a hacer fototaxia. Ejemplo, la polilla. Busca la luz, le atrae la luz. Entonces, una fototaxia positiva porque se va al estímulo. Profesor, los glóbulos blancos. Ok, ¿qué cosa hacen los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos hacen quimiotaxia. Profe, pero ¿por qué quimiotaxia? Porque se van a buscar bacterias y las bacterias producen ¿qué cosa? Sustancias químicas. Entonces, estos glóbulos blancos que van a comer bacterias tienen que hacer ¿qué cosa? Quimiotaxia positiva. Profesor, ¿y por qué tienen que comer bacterias? Porque los glóbulos blancos son células de defensa, o sea, tienen que fagocitar a la bacteria, ¿ok? Y ese es un movimiento, se llama quimiotaxia positiva, ¿ok? Listo, ahora sí, Marco, dime, marca la clave. Claro, Peñaño, si hablo linfocito es un glóbulo blanco. No hay taxia, no hay profesor qué cosa tropismo, lo único que hay taxia. No me vas a marcar foto porque no hablamos de luz, sino sustancias químicas, quimiotaxia. ¿Todos los organismos se mueven? No. Hay organismos que están fijos en el fondo de mar y esos organismos se llaman los organismos sésiles, como la anémona de mar. Listo, ya encontramos el orden, la situación. Profe, cuando hablamos de, se puede decir, regulación hormonal de sustancias, no solamente la insulina y el glucagón, vamos a hablar de este personaje que está acá. Profe, te voy a poner un aumento para acá. Listo. Lo que tú estás viendo acá abajito, profesor, se llama las funciones hormonales de la calcitonina y la paratormona. La calcitonina y la paratormona lo que van a hacer, van a regular la concentración de calcio en la sangre. Profe, si disminuye el calcio, o sea, si, profesor, algo interesante, ¿no? Profe, si hay una disminución de calcio sanguíneo, hay una disminución, pues, o mejor dicho, ¿qué cosa? Yo quiero disminuir el calcio sanguíneo. Si yo quiero disminuir el calcio sanguíneo, profesor, yo tengo que liberar, ¿qué cosa? La llamada calcitonina. La calcitonina se encarga de la disminución del calcio sanguíneo, mientras que la paratormona me causa el aumento del calcio sanguíneo. Profe, ¿cómo? Escucha, uno disminuye y el otro aumenta. Profe, ¿por qué uno disminuye y el otro aumenta? Es que lo que yo deseo es
se puede decir, llegar a un equilibrio. Eso es lo que yo deseo, ¿me entiendes? Por eso hay una hormona que disminuye el calcio y la otra hormona que aumenta. Examen de San Marcos, por si acasito te lo comento, aunque bueno, San Marcos ya no se nos viene hasta el próximo año. ¿Qué cosa? Que la calcitonina como trata de disminuir el calcio en la sangre, inhibe al osteoclasto. O sea, quiere decir que hace que el osteoclasto no tenga una actividad biológica. Profe, ¿pero por qué? Porque el osteoclasto cuando funciona libera calcio. Entonces, lo que yo no quiero es calcio. Entonces, la calcitonina inhibe al osteoclasto. Mientras que la paratormona que hace estimula al osteoclasto, y eso ha sido pregunta de examen. Profe, ¿de qué miércoles me está hablando? A ver, listo. Lo que pasa es que te estoy hablando de esto. Entonces, la pregunta, dime cuál sería la clave. Si me están hablando de calcitonina, me están hablando de paratormona. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave, profesor? Correcto, efectivamente. Cuando te hable, profesor, de control hormonal de sustancias, la clave es homeostasis, ¿no? Homeostasis. Profesor, hasta ahí la situación estamos bastante bien. Vamos a acelerar un poquito. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado que los vegetales tienen, profesor, tropismo, tienen nastia, mientras que el resto de especies tienen taxia. Muy, profesor, ¿qué cosa? Lo siguiente, mira esta hojita de acá, esta hojita de acá. Profe, yo veo que es una planta, entonces puede ser tropismo nastia. Profe, pero veo que se está orientando, tropismo. ¿Hacia dónde se está orientando? Hacia la luz. Ok, entonces esto es un fototropismo positivo. Profe, yo veo la planta carnívora, correcto, eso se llama tigmonastia. En la nastia no hay positiva negativa, solamente tigmonastia. Profe, ¿por qué tigmonastia? Porque yo le estoy tocando. Si yo lo toco, profesor, la plantita se cierra, ¿ok? Tigmonastia. Listo, ahora sí, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Si la mariposa sigue la luz de una linterna, ok, ese no es planta, no puede ser qué cosa, tropismo, no puede ser nastia. Entonces eso no puede ser tropismo, no puede ser nastia, porque no es planta, correcto, eso se llama fototaxia. Queda, excelente. Profesor, qué interesante. Cuando nosotros hablamos de agua, te pido que te recuerdes este cuadradito maravilloso. Profe, ¿por qué este cuadradito maravilloso? Escucha, porque pregunta de examen. Profe, todo esto está, ¿qué cosa? En tu material grabado. Lo puedes volver a ver, puedes tomarle las fotitos que deseas, ¿ya? Tranquila. A ver, profe, si yo soy una molécula polar, profesor, ¿qué característica puedo hablar? Allá, gracias a la polaridad, el agua es un disolvente universal. Si a mí me hablan, ¿por qué el agua es un disolvente universal? Por su polaridad, ¿ok? Profesor, ¿por qué el agua es un disolvente universal? Por su polaridad. ¿Bacán? Ese es uno. Listo. Profe, ¿qué cosa? Pero el agua se une entre las moléculas de agua, correcto. La unión entre las moléculas de agua, eso se llama enlaces, ¿qué cosa? Puente de hidrógeno. Y eso se denomina, profesor, cohesión molecular. ¿Ok? Y la cohesión molecular, profesor, le permite al agua tener una elevada tensión superficial. Por eso algunos de los insectos caminan encima del agua, porque hay una elevada tensión superficial. Profesor, esta cohesión molecular hace que las moléculas, ¿qué cosa? No se separen y sin caso de que separarlas, necesito de energía. Eso se llama elevado calor específico. Si no hay elevado calor específico, hay alta capacidad calorífica. Son dos términos físicos que están relacionados. Profe, ¿y por qué el agua debe tener un elevado calor específico? Es que para cambiar la temperatura del agua necesita absorber mucha energía, mucha energía. Por eso el agua es un excelente termorregulador. Entonces, cuando yo escucho la palabra termorregulador, inmediatamente estoy hablando de dos propiedades del agua: calor específico, o si no hay eso, capacidad calorífica. Profe, y si no hay eso, entonces estoy hablando de los enlaces que unen las moléculas de agua, que puede ser cohesión molecular. ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Cuál sería la clave? Correcto, la clave sería, profesor, ¿qué cosa? Dedito. Perfecto, sería clave dedito. ¿Ok? Me están diciendo acá, la 13. Ya está. Ya saben todo, por favor, está grabado, lo pueden chequear ahí. ¿Ya? Listo, ahora sí. Muy bien, profesor, continuamos. Ahora, tú tienes que entender es algo bien interesante. Dice profesor
El agua tiene, se puede decir, el agua químicamente pura es neutra. Profesor, no entiendo. ¿Qué? Sí, el agua químicamente pura es neutra. Profesor, un agua químicamente pura es neutra a un pH y el pH, profesor, neutro es el pH igual a 7. Profesor, ¿y ese pH igual a 7, profesor, quién lo va a tener? El agua pura. Profe, ¿y eso por qué se da? Lo que pasa es que eso se da porque el agua tiene bajo grado de ionización. ¿Qué dice la teoría química? La teoría química dice por cada 10 a las 7 moléculas de agua, o sea, 800 moléculas de agua, solamente se encuentra ionizada, o sea, el agua separada de sus iones, unita, nada más unita. Por eso yo voy a tener un valor, ¿qué cosa? Estándar, cuando hablo de pureza. Hablo, profesor, del pH, ¿qué cosa? 7. Profesor, en química, ¿qué significa que yo tenga un pH 7? El pH 7 significa que los iones, profesor, ¿qué cosa? H y los iones OH están en la misma cantidad. Profe, ¿qué pasa si el agua aumenta su pH? ¿Ok? Observa acá. Significa que hay más iones OH que H. ¿Qué pasa, profesor, si aumenta su acidez? Acidez. Ok. Significa que hay más iones H, profesor, que OH. Profe, ¿qué nos ha venido en CEPREVI? En CEPREVI nos ha venido lo siguiente. Nos ha venido a aprendernos pH. Te vas a aprender el pH de la orina, 6 o su rango 5,5 a 6,5, pH de la saliva, este es el agua pura que te digo, el pH sanguíneo, su rango del pH sanguíneo, el jugo pancreático y acá el jugo gástrico. Esas 5 cositas que te he colocado nos ha venido en el examen, ¿ya? Profesor, aprender el valorcito del pH. Eso nos ha venido en el examen. Muy bien, según lo expuesto, ¿cuál sería la clave parroquiana? No hay otra, no hay otra. ¿Por qué? Porque me habla de pH neutro, ¿no? Entonces, el agua tiene pH neutro porque tiene una propiedad, que tiene una, muy bien, baja tendencia a ionizarse. Recuerda que cuando hablo de pH, hablo de iones, iones. Acá, listo, tranquilo. Vamos de este punto de acá. La 17, escúchame bien, por favor. Cuando hablamos nosotros de moléculas orgánicas, hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La pregunta bien clara es esta. Profe, si en el examen me dice, profesor, ¿cuál es la principal? Profe, la pregunta es principal reserva energética. Si a mí me preguntan cuál es la principal reserva energética, profesor, entonces yo marco carbohidratos. Profe, ¿pero por qué? Porque los carbohidratos, profesor, se metabolizan rápido. Entonces yo utilizo, profesor, carbohidratos como principal fuente energética. ¿Ok? Así utilizo carbohidratos. Quiero energía, consumo carbohidratos. Profe, pero me preguntaron la más abundante. Ok. Si te preguntan la más abundante, esa es proteínas. Nuestro cuerpo humano tiene la mayor cantidad de proteínas. ¿Ok? Profe, pero acá la pregunta es diferente, porque me dicen la más energética. Ok. Si me hablan de energético, entonces la clave sería, profesor, ¿qué cosa? Lípidos. Porque por cada gramo de lípido yo estoy obteniendo 9, kilocalorías. Profe, por carbohidrato y por proteínas, por cada gramo se está obteniendo aproximadamente 4 kilocalorías. O sea, un gramo de lípido me da más del doble, profesor, energía que cualquier carbohidrato y proteína. O sea, profe, tengo que consumir grasa. No te he dicho eso. Te he dicho que es la más energética, pero no es la que más se metaboliza. La que más se metaboliza siempre va a ser en carbohidratos. Correcto, listo. Ahora sí, ¿cuál es la clave? ¿Clave? No. ¿Cuál es la clave? A ver. Desde el punto de vista energético, señala la alternativa que corresponde a las moléculas más importantes. Profesor, acá hay una duda, se puede decir, porque estoy viendo en la pregunta.
Del punto de vista energético, ¿me están hablando del que se metaboliza más rápido o me están hablando de que me otorga mayor cantidad de energía? Entonces ahí viene mi duda, ¿no? Porque dice, desde el punto de vista energético, señalen la alternativa que corresponde a las moléculas más importantes. Ahí viene el problema, ¿no? Porque dice desde el punto de vista energético, no me está especificando qué cosa es. Bueno, vamos a considerarlo así. Escucha, vamos a considerarlo desde el punto de vista del metabolismo. Porque efectivamente, el que se metaboliza más rápido, ¿quiénes van a ser? Sí, carbohidratos. Lo voy a considerar desde el punto de vista del metabolismo. Profe, ¿yo utilizo lípidos? No. Yo no utilizo lípidos para obtener energía. Los lípidos son reserva energética a largo plazo. Mucho cuidado, ¿eh? Lo estoy considerando así. Porque si me hubieran preguntado quién es más energético, yo marco lípidos. Pero acá, desde el punto de vista energético, señala la alternativa que corresponde a las moléculas más importantes. Si me hubieran dado alternativas, serían lípidos y carbohidratos. Pero bueno, había que escoger uno, escogemos metabólicamente carbohidratos. Profesor, 18, súper sencillo, súper fácil. Cuando yo hablo de aminoácidos, voy a hablar, profesor, ¿de qué? De péptidos. ¿Qué cosa significa? Que los aminoácidos se unen por enlace peptídico. Profe, no entiendo. O sea, un aminoácido más un aminoácido se va a unir gracias a un enlace. Y ese enlace se llama enlace peptídico. El enlace peptídico une aminoácidos. Ahora sí, ya la tenemos la clase clara. ¿Cuál sería la clave? Lógico. En el tubo digestivo, las enzimas degradan los enlaces peptídicos, profesor, presente en las proteínas. Profe, ¿puedo recordar? Fosfodiéster presente en los ácidos nucleicos. Fosfodiéster presente en los ácidos nucleicos. Profesor, enlace éster presente en los lípidos. Profesor, lípidos. Y glucosídico presente en los carbohidratos. ¿Ok? Profesor, glucosídico, carbohidratos, lípidos éster, fosfodiéster, ácidos nucleicos. Queda. Profesor, interesante cuando hablamos de bases nitrogenadas. Si a mí me preguntan bases nitrogenadas, yo voy a tener esto. Escucha. Purinas, adenina y guanina. Pero eso lo tengo en el ADN. Profe, el ARN también tiene adenina y guanina. Por eso en la pregunta, si a mí me dicen qué bases nitrogenadas es común en ambos, purinas. En ambos hay adenina y guanina. Pirimidinas, profesor, citosina. En uno, citosina en el otro. Me encanta. O sea, profesor, lo que usted me está diciendo, sí, que los tres bases nitrogenadas hay en ambos. La que viene la diferencia, solamente timina será qué cosa en ADN y solamente qué cosa uracilo será en ARN. Entonces, si me dice qué bases nitrogenadas tiene qué cosa, el ADN, los tres mencionados, más timina. ¿Qué base nitrogenada tiene ARN? Los tres que hemos mencionado, más uracilo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Adenina, guanina, citosina y timina. Correcto, me encantas. Listo, queda. Sigue. Profesor, mira qué interesante. Profesor, hasta acá la situación está bastante bacán. Profe, hablemos de carbohidratos. Escúchame bien. ¿Los carbohidratos son las moléculas más energéticas? No. Son las que se metabolizan más rápido. Eso es cierto. Profe, encontramos a la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía celular. Todas las células que necesitan de glucosa para hacer su actividad. Profesor, la fructosa, también conocido como azúcar de la fruta. ¿Lo encontramos dónde? En el semen. El semen tiene fructosa. ¿Por qué tiene el semen, profesor, tiene fructosa? Porque es la fuente energética de los espermatozoides. Por eso el semen tiene fructosa, correcto. Profesor, el almidón. El almidón es la principal fuente energética de animales, no, de plantas. El almidón lo encontramos en plantas, en algas, que es reserva energética, profesor, de plantas, algas, o sea, vegetales y algas. ¿Ok? Profe, y el glucógeno es la reserva energética, pero de en los hongos. El glucógeno lo encontramos como reserva energética de hongos, no solamente de hongos, también ¿qué cosa? De animales.
Profesor, la quitina. Exoesqueleto de los artrópodos. Profe, no entiendo. La cucaracha es un artrópodo. Por eso cuando tú lo pisas suena. Profe, sí suena porque se está rompiendo los huesos. Falso. La cucaracha no tiene hueso. La cucaracha lo que tiene es quitina. Se está rompiendo el exoesqueleto quitinoso. ¿Ok? Profe, la quitina, ¿dónde la encontramos? En la pared celular de los hongos. ¿Bacán? Listo. Ya me escuchaste. Sorpréndeme, parroquiano, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Veo que todo está en la onda. Lógico, yo le he tratado de explicar todo. Confío en ustedes. No hay necesariamente comprobar. Profesor, besito. Continúo. Otro, mira qué interesante. Escúchame esto. A ver, profe, cuando hablamos de los lípidos, primera pregunta, profesor de los lípidos. Uno, triglicéridos. El almidón, profesor, es algas y plantas, reserva energética, ¿ya? Vamos. Profesor, cuando yo hablo de triglicéridos, ¿el triglicérido qué es? El triglicérido es la reserva energética, profesor, ¿de quién? O sea, los triglicéridos es la principal forma de reserva energética de las grasas. Las grasas se almacenan en forma de triglicéridos, ¿ok? O sea, el triglicérido es, profesor, reserva energética. ¿Qué? Las ceras, profesor, están formadas, escucha, las ceras están formadas de un alcohol, profesor, un alcohol y un ácido graso. Un alcohol y un ácido graso. Característica del alcohol no es glicerol. El que tiene glicerol es el triglicérido. Ese tiene glicerol. Profesor, el fosfolípido es una molécula, ¿qué cosa? Anfipática. Las moléculas anfipáticas son los fosfolípidos. Profe, ¿qué cosa quiere decir? Que tiene una zona polar y una zona A. Profesor, el colesterol, ¿qué cosa? El colesterol, profesor, ¿lo encontramos dónde? En las membranas celulares biológicas animales. Profe, no entiendo. ¿Qué es el colesterol? Un esteroide. Profesor, los esteroides, ejemplo, el colesterol. ¿Dónde lo encontramos? En la membrana celular animal. El colesterol lo encontramos en la membrana celular animal. Profesor, ¿qué cosa? Y las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico. Las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico. Papi lindo, hermoso, bello, precioso, sorpréndeme. ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál sería tu clave? ¿Puedo confiar en ti? Bueno, ya hay dos, tres, cuatro. Bueno, confío. Listo. Enano, queda. Profesor, mira qué interesante, ¿ah? Definición, ¿qué es una apoenzima? Una apoenzima es una enzima que necesita de un cofactor. ¿Ok? Profesor, ¿qué es el cofactor? El cofactor es un activador. Escúchame bien. Los activadores pueden ser dos. Pueden ser inorgánicos, como el cobre, hierro, zinc, magnesio, inorgánicos. O pueden ser orgánicos, como las coenzimas. Profe, entonces la pregunta es, ¿qué es una coenzima? Es un cofactor orgánico. Como ejemplo, la vitamina del complejo B. ¿Por qué necesito yo esa vitamina, profe? Porque activo a la apoenzima en una holoenzima. La holoenzima es activa y la apoenzima es inactiva. Mira, qué gusto, qué bonito, qué bonito. Ya, ahora sí, sorpréndeme. ¿Cuál sería la clave? Ah, ok, listo. Yo te estaba mencionando. Profe dice, las apoenzimas son activadas por cofactores orgánicos, también conocidos como cofactores orgánicos, también conocidos como, ¿cuál es la clave? Correcto. Los cofactores orgánicos también son conocidos, profesor, como coenzimas. Los cofactores orgánicos como coenzimas. ¿Correcto? Profesor, la clave, casi. Profesor, fosfodiéster, yo te he dicho, los nucleótidos se unen por enlace fosfodiéster. Mucho cuidado, te he dicho bien claro, nucleótido. Porque si tú me marcas nucleócido, el nucleócido es el azúcar más la base nitrogenada.
Yo estoy hablando de nucleótido, no de nucleócido. Nucleótido, ¿ok? ¿Quién une nucleótidos? Enlace fosfodiéster. Queda, listo. Ahora sí, sorpréndeme. ¿Cuál sería la clave? Muy bien. La clave sería, ¿qué cosa? Nucleótidos, ¿ah? No me vas a marcar nucleócidos. Queda. Profesor, cuando hablamos de proteínas, inmediatamente tenemos que recordar estructuras. Hay estructuras que ya nos han venido, cholo, ya nos han venido. Un ejemplo. Si te habla alfa hélice, queratina. Profesor, hoja plegada. Si te hablan de hoja plegada, fibroína. Ambas cosas, ¿qué cosa? Estructura secundaria. Ambas, queratina, fibroína, secundaria. Si me hablan de estructura terciaria, profesor, estamos hablando ¿de quién? De mioglobina. La mioglobina, ¿qué hace? Almacena. Profe, ¿qué? Almacena oxígeno. La mioglobina almacena oxígeno. Queda. Si me hablan de estructura cuaternaria, profesor, hablamos de hemoglobina. Y si tú escuchas hemoglobina en el examen, esta se encarga del transporte de gases. Transporte de gases. Profe, ¿y por qué es una estructura cuaternaria? Porque es la unión de cadenas polipeptídicas. Ya la cuaternaria es unión de cadenas. ¿Ah? De la primaria hasta la terciaria es una sola cadena con diferente estructura, ¿qué cosa? Espacial. Pero la cuaternaria ya es unión de cadenas. Listo, suéltala. ¿Cuál sería la clave? Correcto, de arranque, oye, no te lo quedes, Villarreal es puntual en eso, ¿ya? Profesor, mioglobina. Profesor, cuando nosotros hablamos de bacterias, escucha este término, estructuras facultativas. ¿Qué es una estructura facultativa que puede o no puede tener la bacteria? ¿Puede o no puede? Profe, ejemplo, la cápsula es una estructura, profesor, que hay en algunas bacterias, sobre todo las bacterias más patógenas. ¿Por qué, profe? Porque la cápsula está hecho de polisacáridos y estos polisacáridos hacen que la bacteria sea mucho más grande. Por ende, un glóbulo blanco no se lo puede comer. Entonces, la cápsula bacteriana evita la fagocitosis de los glóbulos blancos. El flagelo es otra estructura que me participa en el movimiento. Es más grande y me participa en el movimiento celular. El pili, profesor, son estructuras que me participan en dos cosas. Uno, la adherencia a la superficie. La adherencia a la superficie. Y dos, profesor, ¿qué cosa? La transmisión de los caracteres, profesor, se puede decir genéticos, de una bacteria a otra. Y eso se llama la conjugación. Profesor, no entiendo qué es la conjugación. La conjugación es la transferencia genética. Profe, la transferencia genética de una bacteria a otra. Profe, ¿y qué se transfiere? Material genético llamado plásmidos. Cuando yo escucho plásmido, profe, es el material genético que se transfiere en un proceso de conjugación. Listo, ya. Ahora sí, háblame, ¿cuál es la clave? Listo. Oye, si no hay pili, profesor, puede haber la palabra fimbria, ¿ya? Si no hay pili, puede haber la palabra fimbria. Pili o fimbria. Es válido en el diarrea. Listo. Hasta ahí, che. Profesor, mira qué bonito, ¿ah? Profe, desde el punto de vista ecológico, acá hay varias claves, creo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los hongos son descomponedores. Profesor, no solamente los hongos, jefe, no solamente los hongos son descomponedores, también qué cosas son las bacterias son descomponedores. O sea, profesor, ¿quiénes se encargan de la composición del alimento? Bacterias y hongos. Hasta ahí la situación está interesante. Profe, pero si a mí me preguntan, profesor, ¿y las bacterias solamente descomponen? Falso, porque las bacterias también pueden ser productoras, porque las bacterias, como las cianobacterias, hacen fotosíntesis. Profe, ¿y las bacterias solamente son productoras? Falso, porque las bacterias, profesor, como el llamado Cuchuro noscot, que es un tipo de cianobacteria,
también se encarga, profesor, de la fijación del nitrógeno. O sea, las bacterias también, profesor, me participan en la fijación del nitrógeno. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es la función ecológica, profesor, de las bacterias, ser componedores, ser productores, profesor, y se encargan también de la fijación del nitrógeno atmosférico. Pregunta, ¿y cuál sería la clave? Todo siempre hay clave. Tú vas a marcar lo más lógico, lo que más se sabe. Siempre es así en vía real. Siempre es lo que más se sabe, lo más lógico, ¿ok? Vas a marcar eso. Profesor, profe, ¿puedo marcar fijación de nitrógeno atmosférico? Sí, es válido. Pero, profesor, no creo que sería la clave. Lógico, la clave sería descomposición de la materia orgánica. No quiere decir que la D está mal, está bien la D, pero vamos a hablar del punto de vista, ¿qué cosa? Ecológico general. ¿Bacán? Que listo. Profesor, siguiente, ¿ya está? Yo ya te dije la cápsula. La cápsula de qué está hecho, esto no es proteínas, esto no es lípidos, profesor, no son ácidos nucleicos. ¿De qué está hecho la cápsula? La cápsula está hecho de polisacáridos. ¿Y los polisacáridos qué cosas son? Ah, bueno, ya está la clave, creo, ¿no? La cápsula está hecho de glúcidos, está hecho de carbohidratos. Muy bien, Miranda, está hecho de polisacáridos. Ok, queda. Profesor, la diferencia entre una positiva y negativa, súper fácil, es que la positiva la tiene gruesa. Profesor, ¿cómo que gruesa? La pared, Pechol. Por eso se llama, ¿qué cosa? Positiva. Mientras que la negativa, mírala acá, la tiene delgada. Profe, ¿por qué la negativa tiene delgada? Es que la negativa tiene una membrana externa. Analiza tú la negativa tiene una membrana celular propiamente dicha, más otra externa. Por eso la pared es delgadita, mientras que la positiva la tiene gruesa. Profe, ¿qué fue? Yo escuché la tinción, correcto. Lo que tú has escuchado es la tinción Gram. La tinción Gram me va a teñir dos tipos de bacterias. Positivas, azul, negativas, roja. Y eso ha venido. Positiva azul, negativa roja. ¿Cuál es la clave de la 28? Suéltala. ¿Cuál es la clave? Positiva. Siempre recuerda que la positiva la tiene gruesa. Punto, se acabó. Entonces, ¿cuál es la clave? Correcto. Siempre es así, ¿ah? Siempre es así. Muy bien. Profe, las bacterias son organismos formados por una sola célula. Ok. Son unicelulares. Profe, no tienen núcleo. Correcto. ¿Por qué no tienen núcleo? Porque son células procariotas. Profesor, el ADN está disperso en el citoplasma y su ADN es circular. Profesor, ¿las bacterias se reproducen? Sí, ya te lo he dicho, por fisión binaria o bipartición. ¿Y eso qué es? Un tipo de reproducción asexual. Correcto. Entonces dime, ¿cuál es la clave de las bacterias? Preguntas clásicas de vida real. Las bacterias, ¿qué cosas son? Unicelulares, procarióticos y reproducción asexual. Queda. Profe, por favor, te aprendes esto de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque ya ha venido en el examen de admisión Villarreal 2024. Profe, virus y tipo de virus. Fácil. Escucha. ADN. D es antes que R. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es, si D es antes, entonces vas a comenzar, ¿qué cosa? Con la letra después. Profe, no entiendo. Mira, ADN comienzas con B y ARN A. O sea, quiere decir que ADN, hepatitis B, ARN, hepatitis A. Profe, ¿cómo me recuerdo? Fácil, ¿no? ADN, A es primero, entonces debe ser B. ADN, hepatitis B, ARN, hepatitis A. ¿Por qué te digo esto? Porque esto fue pregunta de examen, picholo. Te pregunto examen. Lo lógico es decir ADN ya, de antes es hepatitis A. No, es al revés, ¿ya? Eso ha venido en el examen. Listo, ahora sí, con el cuadradito, suéltala. ¿Cuál es la clave? Clave es causada por un virus de ADN. Oye, ese cuadradito te lo aprendes, ¿ya? Muy bien, herpes, queda.
Se dieron cuenta, herpes, ¿correcto? ADN herpes. Profesor, mira qué interesante. Ojo, hay dos ciclos, un ciclo llamado lítico, profesor, que este ciclo de acá viral, y otro ciclo llamado lisogénico. ¿Ok? Lisogénico. Profe, ¿entiende algo? En el ciclo lisogénico, mira esto. Este es el material viral, ¿ah? En el ciclo lisogénico, el material viral se incorpora al ADN celular. El material viral se incorpora, o sea, acá hay una incorporación. Yo voy a colocar términos. Integración. Profesor, voy a colocar términos. Incorporación del material viral al ADN celular. Eso, profesor, es integración, incorporación. Profe, ¿qué pasa si el virus, qué cosa, no hace eso? Bueno, si el virus no hace eso, el virus duplica su material genético, produce proteínas, forma nuevos virus y ¡pah! La célula explota y salen más virus. Eso es el ciclo lítico. Ahora vamos a la pregunta. Para sintetizar sus proteínas, el virus se une al material genético de la célula hospedadora. Listo. ¿Cuál debería ser la clave? Integración. Ya, no hay integración. La clave debería ser incorporación. Listo, bacán. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál sería la clave? El único que hay que manejar un poquito, pues tal vez de sinónimos, aunque la clave está un poquito forzada, pero no hay otra. Inyección negativo. Esto sería una inyección. ¿Qué es una inyección? Esto de acá. Cuando el material genético ingresa. En el caso del bacteriófago, el bacteriófago inyecta su material genético. No ingresa todo el virus, solamente ingresa el material genético. Esa es una inyección. Profe, esa es una inyección cuando ingresa el material genético. ¿Ok? Profe, penetración sería si ingresa todo el virus, pero en el caso del bacteriófago solamente mete su material genético. Absorción, negativo, porque es fijación o absorción, ¿ok? Oye, fijación o absorción es lo mismo. Profe, ¿qué es la fijación? Cuando el material viral reconoce a los receptores celulares. Esa es una fijación, ¿ok? Profesor, la transducción, eso no tiene nada que ver. La transducción es cuando un virus transporta material genético a otra célula. O sea, el transporte de material genético gracias a los virus se denomina transducción. Muy bien, María, la clave sería hibridización. ¿Ya? La clave sería hibridización, aunque el término no está en los libros, pero es la clave que cosa que corresponde a esta pregunta. Profesor, cuando hablamos de una encefalopatía espongiforme bovina, estamos hablando, profesor, en el caso de los varones, del famoso curucuru, de la especie humana, o en el caso de las vacas, de las famosas vacas locas. Profesor, no entiendo. ¿Qué es una vaca loca? La vaca loca no es un toro con cartera. La vaca loca, profesor, ¿qué es? Es un animal que tiene una proteína infecciosa. Esa proteína infecciosa se llama priones. O sea, son proteínas infecciosas. Profe, ¿son virus? No, carecen de material genético. No tienen ADN, no tienen ARN, solamente son proteínas. Profe, pero en el examen me decía, son segmentos de ARN infeccioso. ARN infeccioso, RN infeccioso, ARN, eso es un viroide. Viroides, ARN. Prión, solo proteínas. Virus es proteínas más ácidos nucleicos. ¿Ok? Listo. Vamos conmigo. ¿Cuál es la clave? No, me da calor. ¿Cuál es la clave? Me están hablando de encefalopatías, o sea, me están hablando de estos problemas cerebrales causadas por priones. Profe, pero la clave no es prión. Lógico, tienes que marcarme una clave correspondiente a prión. Yo te estoy diciendo que los priones son solo proteínas. Son solo proteínas. ¿Qué cosa significa entonces? Que un prión no tiene qué. Muy bien, no tiene ácidos nucleicos. Un prión no tiene ácidos nucleicos. El prión solo es proteínas, no tiene ácidos nucleicos. ¿Correcto? Ya está. Papi lindo, son las últimas preguntas. Yo sé que ya estamos, ¿qué cosa al final? Profesor, a ver,
Cuando estamos hablando de la pregunta número, ¿qué cosa? 33. La 33. Dice, profesor, estructura que contribuya a la invasividad de las bacterias patógenas, evitando que sean fagocitadas. Yo ya te he dicho, hay algo que se produce encima de la bacteria que evita la fagocitosis y evita que se lo traguen. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Esa cosa que se produce. Muy bien, excelente. Se llama cápsula. Correcto. Eso es cápsula. Obvio, evita que se lo coman, pues, ¿no? Profe, un virión. El virión es un virus cristalizado. El virión, ¿qué cosa tiene? Lo que tiene un virus. Y un virus tiene dos cosas nada más. Cápside, que son proteínas, y material genético, que es el genoma. Correcto. Cápside y genoma. No se diga más. Un virus tiene cápside y genoma. Queda. Profe, el ELISA es para diagnosticar el VIH. Profesor, el VIH, ¿qué cosa tengo que saber para el examen? Es un virus que ataca linfocitos, específicamente los que tienen receptores CD4. Profesor, linfocitos TSD4, osciladores, colaboradores, monocitos y macrófagos, profesor de tejido nervioso conocido como microglias. El VIH es un ribovirus porque tiene ARN. Y es un retrovirus, profesor, porque hace la llamada transcripción inversa. Profe, quiero saber que tengo VIH. Te tiene que hacerte dos pruebas. Una prueba, profesor, te puede decir de diagnóstico, profesor, el ELISA. Profe, ¿por qué de diagnóstico una prueba presuntiva es que el ELISA no demuestra que tienes el virus? Porque el ELISA detecta anticuerpos. Tú quieres saber si tienes el virus, de arranque. Tú tienes que hacerte un Western blot. Profesor, el Western blot sí descubre proteínas específicas virales. O sea, yo tengo una confirmativa, Western blot, y una de un diagnóstico presuntivo, la prueba de ELISA. En una vemos anticuerpos, ELISA, el otro vemos qué cosa, antígenos o proteínas, qué cosa viral. Sencillo, pregunta de la 35, sorpréndeme con tu sabiduría. ¿Cuál crees que sería la clave? Muy bien, hermoso. La prueba de ELISA siempre va, ¿qué cosa? Descubrir anticuerpos.